buenas tardes, estimados estudiantes, profesores, amigos, colegas, todos presentes. Particularmente, muchas gracias, don Luis, Antonia, muchas gracias por venir. La verdad que es un honor nosotros tenerlo acá de visita. También quisiéramos agradecer a la empresa Duomo, que nuevamente nos está acompañando y apoyando nuestro ciclo de conferencias. Estamos particularmente muy contentos por la charla con que terminamos el ciclo hoy. Ha sido un ciclo muy interesante. Hemos barrido la idea de la arquitectura consciente desde la parte de la ecología, la naturaleza, la arquitectura sustentable y la manera que ha estado más en boga en el último tiempo, pasando por el patrimonio, pasando por entender lecturas de colectivos artistas, hasta la arquitectura que está hoy en día desde mi óptica marcando pautas en Chile, en América, buscando el siglo, la arquitectura de la oficina Izquierdo Lehmann, Luis Izquierdo, señora Antonia Lehmann, que me van a perdonar, probablemente mi discurso no va a salir muy bueno, estoy particularmente un poco nervioso, lo considero realmente unos rockstars. Así que contarles la verdad que no voy a quedar corto en palabras. El Izquierdo Lehmann es una oficina que se forma en el año 84, que hace más de 3 décadas, ha generado una arquitectura notable, sus edificios más conocidos, particularmente vinculados a la materialidad del hormigón, pero siempre con un trabajo altamente consciente de su entorno, su contexto, muy sensible, de formas muy ajustadas a los encargos y a los requerimientos constructivos y estructurales, donde también han impulsado y de alguna manera incluso traspasado los límites de lo tradicional a la hora de generar estructuras que han realmente dado vuelta al mundo como ejemplo de arquitectura innovadora, novedosa y por qué no decirlo también muy de acá, de América, de Latinoamérica, muy particular. Recuerdo a comienzos de los 2000 en la exposición en Harvard, donde aparece entre los mejores edificios de la altura del mundo, el edificio Manantiales. El afiche era fantástico, que el puro rascacielos en el mundo, y el edificio Manantiales parecía en una esquina chiquitito, pero creo que manifestaba un poco eso, ¿no? Desde acá, desde el fin del mundo, cómo se pueden hacer arquitecturas que realmente puedan marcar pauta y generar diferencias y hacer cosas que lo que es fundamental, muy apropiadas al habitar, a la gente, al país, ¿no es cierto?, de los recursos. Así que sin más lo dejo entonces muy agradecido y muy honrado con Luis Izquierdo y Antonio Lehmann para que nos favorezcan con su fantástica presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos acá a mostrar nuestro trabajo, algunas cosas de nuestro trabajo. Es algo que nos honra y que hacemos con mucha satisfacción. Nos damos cuenta que estamos en una condición del extremo de Chile y el extremo de América, y eso es una singularidad que vale la pena tener presente. Otra cosa que a mí personalmente me gustó mucho fue el título de este ciclo, que se llama Arquitectura Consciente, porque es justamente eso lo que hemos tratado de venir haciendo en nuestro trabajo a lo largo ya de más de 30 años. La arquitectura consciente quiere decir para nosotros algo bastante simple aparentemente, pero que no es nada tan simple si uno lo mira con más detención. Básicamente es saber por qué uno hace las cosas que hace. Y antes de saber por qué, es saber qué es lo que uno quiere hacer. Cada vez que trabajando yo me complico con un problema, en esa situación un poco angustiosa, lo primero que hago es hacerme un pequeño punteo con aquellos requerimientos o aquellos propósitos que quiero que se puedan conseguir en la obra. Y esos propósitos, saber
poner en un papel esos propósitos es saber qué es lo que uno quiere hacer en la obra. Y cuando uno lo pone delante de sí, uno escribe esa frasecita, uno después puede preguntar si es que esos propósitos vienen al caso, si son propósitos correctos para esa condición. Si es que uno no sabe qué es lo que quiere, tampoco puede preguntar después si es que lo que quiere está bien. Esto de saber lo que uno quiere parece ser algo simple, pero es tarea de una vida. Y yo creo que en todo orden de cosas, el que aparezca, comparezca la verdad de los asuntos es algo difícil, porque la verdad siempre se encubre, y ese trabajo de descubrimiento de lo que las cosas son en verdad y lo que uno en verdad quiere es, para mí y para nosotros, una cosa importante. Ahora, importante también que sus propósitos sean simples y claros, porque si los propósitos no son simples y claros, no llevan a ninguna parte. Uno no puede, cuando hace una obra, decir yo quiero con esto hacer una mejor ciudad. Eso es demasiado inespecífico como para que de ello uno pueda extraer una forma o una decisión de forma. Lo que se trata es de tomar decisiones correctas. Entonces, esos propósitos tienen que ser propósitos tan simples y claros como que con ellos uno pueda tomar decisiones, en el caso nuestro, decisiones de forma. Ese proceso de aclaración de los propósitos es algo que en nuestro caso, que hemos trabajado en equipo toda una vida, se produce de una manera bastante espontánea, porque cuando uno conversa sobre las decisiones de forma que tiene que tomar en un proyecto, tiene que dar cuenta de ello. Uno tiene que decir por qué es lo que uno cree que viene al caso, qué es lo que cree que hay que hacer aquí y por qué tiene que hacerlo, y se confrontan esas opiniones. De manera que ese proceso dialéctico de conversar es siempre una manera particularmente aclaratoria de los términos en que uno va a abordar un proyecto de arquitectura. Una vez que que sabemos lo que hay que conseguir con un proyecto, lo que sigue es hacerlo, o sea, ser consecuente en los proyectos, al determinar su forma, con aquellos propósitos, lo cual tampoco es fácil y exige una cierta disciplina y rigor, pero simplemente hacer lo que uno cree que viene al caso. Todo esto que estoy diciendo tiene una cosa implícita, que es que la arquitectura es para algo, o sea, es un medio, no es un fin en sí mismo, es un servicio, es algo que debe servir. Y nosotros en ese sentido nos queremos apartar de una arquitectura a la que se les confiere un valor hasta cierto punto fetichista, en cuanto a que sea la obra misma o la que tenga una suerte de valor como finalidad en sí misma. Ese es más o menos el marco que como nosotros trabajamos, y que para lo cual voy a explicar un par de obras, Antonio va a explicar otras, y que esperamos después ustedes ojalá nos puedan hacer algunas preguntas para que se nos suelte la lengua. Este es un edificio que ya se mencionó, un edificio que se llamó Manantiales, que queda un edificio de oficina en Santiago, y lo hicimos en equipo, lo hicimos también la oficina nuestra, Antonio y yo,
la oficina de José Domingo Peñafiel y de Raimundo Lila. Esa cuestión de trabajo en equipo a la que yo aludía antes ha sido algo importantísimo para nosotros y hemos trabajado siempre constantemente en la oficina que formamos Antonio y yo, y ahora se incorporó un hijo nuestro, pero muchas veces hemos desarrollado cargos con otros arquitectos, en este caso con José Domingo y Raimundo, pero también en otros cargos con otros arquitectos, porque tenemos la convicción de que se puede conversar sobre la base de lo que de la elucidación de estos propósitos que yo les comentaba. Claro, en todo caso, cada vez que abordamos una obra, también junto con trabajar en equipo establecemos un sistema en que hay uno que está a cargo, que es la persona que tiene la autoría y la capacidad de resolver, digamos, en caso digamos, en última instancia. Este es, como les decía, un edificio de oficina que lo proyectamos el año 97, o sea, ya hace bastante tiempo. Y no les voy a explicar ciertos conceptos generales, pero estos son edificios de oficina que son plantas libres, o sea, se venden pisos para oficinas que no los diseña el arquitecto que hace el edificio, sino que otro arquitecto que viene después, y es como que cada uno de esos pisos o esas plantas fuera un terreno, un sitio eriazo, por decirlo así, y que tiene servicios, tiene accesibilidad, tiene, en este caso, digamos, se llega a través de ascensores, escaleras, tiene equipamientos, tiene redes de suministro de energía, etcétera. Y nos pareció que el planteamiento básico de un edificio de oficina de plantas libres era que se estaba multiplicando el suelo sobre sí mismo para generar una densificación en determinadas zonas de la ciudad. Y ese hecho de multiplicar y levantar el suelo N veces, si uno lo piensa dos veces, se da cuenta que en realidad es básicamente un desafío estructural, ¿no? en cuanto a soportar este apilamiento de losas de piso. Y entonces pasó a tener en este proyecto una particular relevancia el hecho estructural, especialmente acentuado en el caso chileno por la condición sísmica, que no es una cosa trivial para la arquitectura, sino que nosotros creemos que es una cuestión de una importancia local definitoria. Entonces, estos edificios de oficina, como les digo, son apilamiento de losas, pero también son volúmenes que se configuran muy particularmente en función de las normativas urbanas locales, de las alturas máximas, de las rasantes, de todo el conjunto de reglas del juego que se establecen en una normativa, cosa que después no es aparente y muchas veces se piensa que la ciudad la construimos los arquitectos sobre la base de nuestra libre imaginación, y los volúmenes que resultan son una especie de creaciones libres del espíritu, y eso no es así. Las ciudades las construyen las normas, primero que nada, y eso hay que tenerlo claro. Trabajamos los arquitectos en una cancha muy regulada, en un juego estrictamente regulado por las normas. Aquí se permitían una altura máxima de 17 pisos, se establecían ciertos distanciamientos, y como ustedes saben, estos terrenos que se multiplican en altura, se multiplican porque el suelo es muy caro, es carísimo, y de manera que hay que copar la constructibilidad que permite la norma en un determinado terreno.
Si la norma permite 17 pisos, hay que hacer los 17 pisos. Si permite X metros cuadrados, hay que copar esos metros cuadrados, y esto queda entonces bastante configurado por toda este juego de distanciamientos y razados. Aquí eso se combina con otra exigencia normativa, cual es que tiene que haber una dotación de estacionamientos que se colocan en subterráneos muy alta en proporción a la cantidad de metros cuadrados de oficinas, tanto como que la superficie construida en subterráneo es más o menos equivalente a la construida sobre cota cero. Ahora, voy a volver a esta imagen. Aquí se ve que esto es un edificio esquina, ¿cierto? Y se le aplican hacia los costados interiores de las manzanas unas rasantes que obligan a un escalonamiento del volumen, y eso constituye entonces los retranqueos están regulados, los retranqueos que se permiten. Abajo hay una placa que en este caso tenía locales comerciales, y con eso se configura la volumetría general del proyecto. La cuestión es que nosotros hacia el interior de las manzanas queríamos tener unas fachadas más cerradas, porque los distanciamientos de las fachadas vecinas, esos distanciamientos son relativamente exiguos, son de 16 metros, y por lo tanto no nos parecía que tuviera sentido abrir profusamente esas fachadas hacia los vecinos, por lo menos hasta la cota que alcanzaban los edificios vecinos. De ahí para arriba sí, pero sí teníamos espacio para abrirnos en la esquina, y entonces hicimos un edificio que básicamente era bastante cerrado hacia el interior de la manzana, con un régimen de ventanas similar al existente, y hacia afuera los ventanales corridos con la máxima de altura. Estas losas tienen un antepecho porque nosotros queríamos maximizar la altura de piso a cielo, condición importante para la habitabilidad de las oficinas, pero por otra parte teníamos una restricción de altura, teníamos que meter 17 pisos en esa altura de piso a cielo, así que buscamos un sistema que nos permitiera llevar los ductos no por los cielos, como por ejemplo aquí en esta sala, sino que por los antepechos. Como una oficina, dijimos, es cómodo tener un antepecho que tenga una altura de una mesa, nos permite una mejor habilitación de los lugares de trabajo interior, de manera que venga el antepecho, que además nos sirve como una especie de shaft horizontal para llevar todos los ductos. De manera que con eso nos sale una viga que tiene en este caso 1 metro de alto, como una viga de hormigón armado, y las losas son también de hormigón armado y son postensadas a las grandes luces. Teníamos la posibilidad de con 1 metro salvar luces más o menos de 10 metros, que es ese frente del edificio. Entonces teníamos el volumen que ustedes ven, teníamos las losas, teníamos los antepechos y cómo los apoyamos. Entonces pongamos los mínimos pilares que se puedan poner atendiendo la capacidad resistente de las vigas, pero resulta que en la fachada interior, que es de una fachada de muros perforados mucho más rígida, con lo cual la estructura queda, digamos, blanda, elástica por el lado de esta esquina y rígida por el otro lado. Y en esas condiciones se distancia, ustedes sabrán, el centro de rigidez de la planta respecto del centro de gravedad de la planta, o centro de masa, y se produce una rotación en caso de esfuerzo sísmico. Para compensar ese efecto de rotación, había que darle rigidez a esta otra fachada. Y esa rigidez se consiguió agregándole estas diagonales. Y esas diagonales, entonces empezamos a poner pilares diagonales de acuerdo a las solicitaciones que el cálculo estructural iba a dar. Hicimos unos primeros ensayos, se calcularon las solicitaciones de cada uno de los elementos y veíamos aquellos elementos que se rompían, digamos que estaban sobre solicitados, y aquellos que estaban flojos, digamos que estaban subsolicitados.
y empezamos a evolucionar el patrón de distribución de pilares y diagonales en función de esos resultados de cálculo. Y iterando con el cálculo estructural fuimos y vinimos en este proceso de iteración con la oficina de ingeniería, que es una oficina muy buena santiaguina de Soler. Estos fueron los primeros casos de que esto se pudo hacer porque recién se había implementado el procedimiento de cálculo estructural mediante modelos computacionales. Hacerlo a mano esto hubiera sido de loco. De manera que en un proceso de más o menos 17 idas y vueltas fuimos llegando a la configuración que el proyecto tomó en su forma definitiva. Era un juego bastante simple porque las vigas tienen todo una altura, como les decía, 1 metro y un espesor de 30 centímetros, lo que nos obligaba a una sección pareja de las columnas todas de 30 centímetros aproximadamente. Y entonces la capacidad de resistencia de cada una de ellas es la misma. Las inclinaciones están determinadas para evitar el cruce de las enfierraduras, de manera que incluso las enfierraduras están relacionadas con la forma definitiva del río. Ahí se ven otras vistas. Entonces esto que aparece ser un diseño aleatorio en realidad es un rigurosísimo proceso de diseño y de cálculo. Esta es la galería de acceso. Nosotros queríamos llegar con el acceso hasta la esquina, a pesar de que el núcleo de construcción está centrado en la manzana, de manera que hicimos esta galería de acceso. Estos son detalles de la escalera de escape. El diseño de eso no se lo voy a explicar en detalle, pero en el fondo el problema formal era de cómo generar una escalera a partir de un limón, de una viga. Aquí una foto de este patrón. La modulación de entre pilares de 90 centímetros, menos 30 de diámetro, nos deja 60 de luz, que es justo la anchura de una persona, de manera que nos parecía bonita esa relación urbana, digamos, y uno hoy día, nosotros tenemos la oficina cerca, siempre paso a la hora del almuerzo y siempre hay gente apoyada entre los pilares, se produce esa condición como de relación uno a uno entre el pilar, entre la arquitectura y la persona individual. Ahí se ven las fachadas, donde está este patrón de distribución de colores. Y ahí se ve la fachada estructural, el plano estructural, que muestra, digamos, un poco esta misma configuración y las cerraduras correspondientes. Y las plantas la serie de plantas del edificio, que no se las voy a explicar en mayor detalle porque son simplísimas. La complejidad aquí mayor de diseño está en cómo hacer la transferencia entre el piso entre las plantas de oficina y las plantas de subterráneo, que tienen que diseñarse con bastante rigor para lograr un buen rendimiento en metros cuadrados por auto. Ahí se ve la planta tipo de estacionamiento, que es tan importante de diseñar como las plantas de oficina. Por la cantidad, por la incidencia. Y esto, por supuesto, que tiene un régimen dimensional, etcétera, por el distanciamiento, que no coincide para nada con el régimen óptimo de la estructuración de las plantas de subterráneo. Por lo tanto, la transferencia que hay que hacer entre este régimen y este régimen, que se hace en los pisos a nivel de calle 1 y 2, esa transferencia es la parte crucial y más delicada del diseño. Este es otro edificio de oficina, hecho bastante posteriormente, en un diseño del año 2007. Este es un edificio que proyectamos ya lo proyectamos en la oficina sin más socios. Está en un emplazamiento urbano bastante singular en Santiago, en el cruce de la avenida Apoquindo con la avenida Américo Vespucio. Esto debería ser seguramente uno de los nodos urbanos principales de la ciudad, por lo menos de más potencial, a pesar de que
actualidad es un espacio bastante criticable, digamos, sobre todo porque el paso sobre nivel impide que esto sea una verdadera plaza urbana. Cuando hicimos el proyecto, la estación de metro de la última estación de metro de la línea 1, de la primera línea de Santiago, terminaba ahí. Después ahora se extendió, pero el proyecto lo hicimos bastante conscientes de esa condición y pensando en que hubiese tenido una conexión directa con la estación de metro. Aquí es un poco es la misma historia con un desarrollo bastante distinto. Este es un edificio de plantas libres de oficina, bastante más grande que el anterior, también con una gran cantidad de estacionamientos subterráneos, y también consideramos que, como en el otro caso, el desafío estructural, cómo hacer una estructura racional y económica, era el tema central. El terreno es un terreno abierto por 3 lados y tiene la buena fortuna de ser un terreno casi cuadrado. Por lo tanto, nosotros podíamos hacer un edificio de planta cuadrada con un núcleo central. Esquema simplísimo que tiene la gran ventaja, a diferencia del edificio anterior, de ser simétrico en sus 2 ejes y por lo tanto no tener problemas de excentricidad y estos problemas de rotación. Por eso que ustedes aquí no ven diagonales ni cositas así como que hubiesen sido imitativas si es que nosotros hubiéramos seguido un criterio, digamos, formalista respecto del juego que habíamos jugado anteriormente. No tiene sentido tomar rotaciones aquí porque no hay, puesto que la planta es simétrica. Estos son los primeros ensayos de este proyecto de estudios preliminares, en que teníamos la planta cuadrada, el núcleo rígido central, y nosotros hicimos una primera observación estructural que chequeamos con la oficina de ingeniería, en este caso la oficina de Gonzalo Santolaya, cuál es que el núcleo era capaz por sí solo de tomar los esfuerzos de la estructura completa, incluyendo los esfuerzos de corte basal y el momento volcán. Eso en consideración al tamaño del edificio, que son 22 millones, que es lo que permite la norma. Aquí también esto está totalmente regulado por la normativa, hay que meter 18.700 metros de aquí para arriba y tiene distanciamiento, pasando, etcétera, altura máxima. Y eso nos dejaba entonces esa proporción, y en esa proporción, y subrayo esto de la medida, era posible tener una estructura consistente nada más que en el núcleo central donde están los ascensores y las escaleras, y ninguna otra estructura, lo cual genera la enorme ventaja de que no caen otros pilares fuera del núcleo en las plantas de subterráneo, que no olviden que es tanto la superficie construida abajo como arriba. Entonces uno puede optimizar el diseño de las plantas de subterráneo. Ahora, esto, por otra parte, tiene una implicancia, digamos, urbana, en el sentido que nos permite liberar el suelo para el uso peatonal, el uso público peatonal. Aquí, en esta esquina, que da el terminal de metro, hay un gran flujo peatonal, un altísimo flujo peatonal, y está en una condición urbana muy mal configurada, básicamente porque está hecha desde la lógica de los tumores. Entonces, podríamos resolver la estructura, y insisto en esta relación de que no hay que perder nunca de vista entre forma y tamaño. Estas cosas se pueden hacer en ciertos órdenes de magnitud dimensionales, y estos órdenes de magnitud dimensionales están asociados a determinadas posibilidades formales. O sea, la forma no es autónoma de la cantidad, del tamaño, de la escala. Hicimos varios ensayos que tienen cada una su razón de ser, no se los voy a explicar mayormente. Aquí se ve que
las losas están tomadas por el núcleo central, pero el apoyo perimetral, en este caso están tragados pilares, en este caso están afuera. Al ponerlos afuera se permite liberar enteramente las plantas de columnas, lo cual es muy favorable para el efecto de plantas libres. Y aquí se veía, por ejemplo, un intento de diseño de ir aligerando la estructura hacia arriba a medida que iba tomando menos carga. Aquí se ven otras formas en que las columnas están más al interior de las plantas, a pesar de la inconveniencia para los usos anteriores, pero salían los forjados, las losas en voladizo, y eso iba dando esa forma ondulada a partir de las áreas que recogen la carga cada una de las columnas. Esta es la planta de subterráneo. La planta de subterráneo tiene ese núcleo, 8 sensores, 2 cajas escaleras, todo esto lo existe la normativa, y una planta óptima como, digamos, de mall, de estacionamiento, en que sale un óptimo rendimiento de metros cuadrados por auto, con una rampa que es una doble helicoide, de manera que se producen flujos de entrada y salida independientes y no se cruzan nunca los autos, con lo cual uno puede bajar sin casi darse cuenta al piso -5. Esto es un problema, la velocidad de evacuación de los subterráneos, sobre todo cuando ya hay muchos subterráneos. Esta solución desde el punto de vista vial es muy buena y se aprovecha la singularidad de que el terreno tenía esa especie de cototo fuera del área mayor que era cuadrada. Esta es la planta del nivel -1. La norma aquí obligaba a tener una cantidad de metros en placa, de coger con un modelo de placa y torre, que nosotros lo canjeamos por una solución soterrada de la placa que se destina a uso comercial, de manera de liberar el nivel de vereda lo más posible de la superficie para el uso público peatonal. La idea primitiva era que aquí se hubiese producido la conexión con la estación de metro, cosa que se malogró en último momento por simples problemas burocráticos de la tramitación de esto. Y la cosa es que en este nivel -1 se produce el patio de acceso al edificio y están los accesos a la oficina y a locales comerciales que dan a este perímetro. Ese es el nivel de calle. Se ve el núcleo rígido y lo único que cae entonces al nivel al suelo es el núcleo. Esta es la L con comercio, que es lo que transamos con la particularidad que tenemos que tener como mínimo de placa. Claro, teníamos que tener una placa continua, nosotros queríamos entregar esto al uso público, finalmente quedamos en esa L que está enmarcando de ese espacio mayor del espacio del cruce Américo de Fucio con Oquito, en el centro de la ciudad. Esa es la planta donde ya se ve este sistema de arbotantes que recoge la pilarización perimetral de las losas del edificio sobre las esquinas, que son los puntos rígidos del cajón del núcleo, este cajón de hormigón. Esta es la planta más chica, la de abajo, en donde se ve la estructura perimetral y el núcleo. La más chica, de manera que aquí hubiese una crujía que permitiría una circulación perimetral y una distribución de oficinas en una medida mínima del orden de los 6 metros y tanto. ¿Por qué esta medida más chica y por qué se agranda hacia arriba el edificio? Porque de esa manera podíamos conseguir varias cosas. Que la sombra sobre el nivel y la proporción que tuviera de cubierta el espacio de nivel de calle fuera buena. No queríamos tener un espacio aplastado, digamos, por una gran silueta, por una gran losa. Queríamos reducir eso al mínimo. Por otra parte, al acercar, al recoger, digamos, toda la columnata perimetral sobre estos puntos, el ángulo de esos arbotantes, al reducirse esa medida, podía ser mejor, y en la medida que fuera más inclinado, más vertical ese ángulo, las solicitaciones obviamente son menores, que es una cuestión de triángulo. Esta es la planta más grande, que es la que permite la máxima luz que permiten las losas postensadas
económicamente, digamos. Más o menos unos 12 metros, y además era la que estaba ya constreñida por la aplicación de rasantes en el servicio de internet. Estas son las fachadas. Son todos simétricas. Esto es un corte, claro, y esto es como una especie de monografía. Cuando se hizo el proyecto, se tenía con razón de que, puesto que se trataba de un edificio estructural bastante nuevo, que el edificio fuese a ser de una obra de arte mucho más caro que los estándares. Nosotros usamos apuesta de que eso no sería así, y efectivamente el edificio resultó bastante más económico. Hay una serie de otros beneficios, digamos, asociados a este offset que se produce por el ángulo de las fachadas, cuál es que los cristales verticales están un poquito recedidos, entonces se produce un alero, y con ese alero se produce una sombra sobre los vidrios que permite un sorprendente ahorro energético, un recurso arquitectónico tan viejo como el hilo negro, que es producir un alero que protege la ventana. Aquí se ve una serie de vistas del edificio que a mí me interesa mostrar aquí, que es la siguiente. Esta es una vista desde el lado frente de la calle, en que uno levanta el punto de vista, levanta, digamos, el ángulo del lente de la cámara, y el edificio se configura ortogonalmente, de manera que tal como existe una antigua tradición que viene de la arquitectura griega, de producir digamos, ajustes dimensionales para que la percepción del ojo corrija o digamos tenga en cuenta el punto de vista y los efectos de la perspectiva. Eso se llama énfasis, viene de los griegos. Aquí está trabajado de forma bastante intencionada, porque nos parecía que había un hecho arquitectónico fundamental, cual es que las torres se miran desde abajo y se miran desde distintos puntos de vista. Este es un edificio que está en el eje de la avenida Apoquindo, no tengo una foto en realidad, pero tiene una multiplicidad de puntos de vista, y queríamos jugar entonces con esa condición de ajuste de la imagen formal del edificio en función del desplazamiento del espectador. Ahí se ve la plaza de acceso, el patio de acceso en distintas zonas. Esta es una planta, esto es lo que se entrega para la venta como planta libre, y se ve entonces la enorme luz que salvan estas losas, que son losas postensadas inervadas. Los cables del postensado van en esta nervadura, lo que permite salvar grandes luces sin ningún pilar que obstruya la distribución interior al interior de los pisos. Aquí se ve una foto durante la construcción, en que se ven estos arbotantes, y este nudo que es de ferro concreto, para que pudiera la estructura tomar las cizallas, los esfuerzos de corte que se producen en esa rótula, porque aquí se produce un efecto de triángulo, ¿no es cierto?, en que está esta diagonal, y después falta la losa aquí extraccionada, y para ello está tomada con unos sistemas de cables postensados que toman las tracciones y las cargas verticales que llegan a. Esta es otra obra que va a explicar Antonia. Bueno, este es un encargo, no recuerdo el año ya, me perdí la memoria, pero ya tengo que disculparlo. Este fue un encargo que hicimos en conjunto con la oficina de la Mirena Elton, con Mauricio Leni, que nos hizo la Patricia Reade, que tiene una larga trayectoria como galerista en Santiago.
y el encargo fue más complejo que una galería de exhibición de arte. Ella quería ahí tener una fundación en realidad que sirviera como de un polo cultural urbano. El sitio que tenía estaba muy bien ubicado dentro del barrio de Vitacura, en un sector claramente residencial. Ustedes pueden ver ahí el grano, la altura del barrio que se ha ido poco a poco durante los últimos años transformando de ser un barrio netamente residencial de los años 70, 60, ha ido transformándose en comercial, y con este tipo de programas bastante, hay por lo menos unas 10 galerías de arte bastante buenas, a 3 o 4 cuadras en la redonda. Bueno, nosotros hicimos un viaje con el chico y la Mirene, estuvimos en Nueva York junto con la Patricia mirando galerías de arte, y en general todas las galerías que vimos allá eran completamente herméticas hacia el barrio. Uno cruzaba, como se dice, por un agujero y estaba adentro o estaba afuera. Entonces este mundo del arte estaba como sacralizado y no había ninguna continuidad entre el mundo público exterior y el mundo interior que te estaba mostrando. Esta posición de la manera de mostrar el arte que vimos es bastante coherente con lo que ha ido pasando también con la historia del arte mismo del siglo XX, que se fue separando cuando con el invento de las fotografías empezó a separarse, como que dice, del servicio a la sociedad para independizarse y convertirse en algo, como que dice, en el sí mismo, llegando a los extremos de que a veces hay hasta que preguntar para saber de lo que ahí se está exhibiendo en una obra de arte, porque si a uno no le dicen, podría pensar de que es un basural que quedó ahí estacionado por casualidad. Entonces, a nosotros nos parecía importante que hubiera volver a religar, o sea, que la galería fuera como en sí una decisión política, diría yo, de volver a religar el arte con la sociedad. Y que la galería fuera un manifiesto urbano de eso. Entonces, el programa nos planteó la Patricia, era un café, un pequeño teatro, para poder pasar videos y hacer conciertos, una capacidad de una gran sala de exhibición, que ella nos pidió las medidas, que quería, una menor para papel, para obras menores, un subterráneo también para estacionamiento, y una plaza de cultura donde también uno pudiera sentarse a tomar café o almorzar. Entonces la primera decisión que nosotros hicimos ya estando viajando era que queríamos que el edificio fuera continuo con la ciudad, ese era el propósito más importante, que la gente caminara por el barrio, que es un barrio jardín, y manteniendo ese barrio jardín, entrara casi sin darse cuenta, pasando por espacios de cultura y bueno, está en una esquina, ¿no es cierto? Tenemos un edificio comercial aquí, un poco más allá está la calle Nueva Costanera, esta es la calle Pos y este es Aurelio González. Acá al lado actualmente se está construyendo un edificio también de multipropósito, pero más fundamentalmente comercial, mixto con oficinas. Entonces la esquina era fundamental. Nosotros decidimos que todas las actividades que hubieran adentro de la galería estuvieran mezcladas, es decir, que no hubiera un lugar donde estaba el café y que desde ese lugar no se pudiera de alguna manera vislumbrar lo que estaba pasando en el resto de los programas, salvo por supuesto el teatro, que tenía que tener por sus propias condiciones y requerimientos un aislamiento, tanto acústico como visual. Entonces el mayor flujo peatonal viniendo desde acá y viniendo desde acá, lo recogimos con la posición del café, que lo ponemos aquí como casi un gancho de entrada, se entra por esta parte. También tenemos una entrada por aquí y otra entrada por acá, de manera que recogimos todos los flujos naturales del barrio para meterlo a este patio de cultura, que tiene dos muros de relativamente poco tamaño, pero que consiguen de una manera
diría yo, engañosa, armar no sé si engañosa es la palabra, pero de una manera ambigua, diría yo, armar un interior dentro de un exterior que es mayor y que es urbano. La gran sala de exhibición la colocamos acá atrás, porque era un espacio grande de 12 por 24 metros. Tenía que tener una altura también que la discutimos mucho, finalmente quedó dada por el tamaño máximo que conseguimos de los vidrios, porque quisimos que la sala tuviera una abertura hacia el patio, o sea, que no quedara totalmente desvinculada. Aquí se ve. Que no quedara totalmente desvinculada del patio, sino que fuera algo continuo, pero al mismo tiempo que tuviera una cierta interioridad, en este caso dada por este muro. Por otro lado estaba el problema de la... Voy a volver atrás. Bueno, esta es la fachada norte, esto da la calle norponiente en realidad, sí, no, la fachada, para explicarlo más ordenado, porque es muy ordenado. Este es el café, como les explicaba, este es el acceso principal, por donde entra el mayor número de personas. Tenemos dos accesos a este complejo, uno es por acá y otro es por acá. En esta zona hay una recepción y venta de objetos pequeños, de libros, revistas, etc. También uno puede ahí recoger revistas y leerlas en este café. Medio piso más abajo está la sala de teatro y de video. Esta es la gran sala. Medio piso más arriba de este lugar está la sala de exhibición de papeles y pequeños formatos. Y acá atrás, en este espacio, y completamente pegado, digamos, al medianero, está la zona más privada con las oficinas de la galerista y la zona donde se guardan los cuadros y donde los clientes entran ya y se sientan acá en este lugar a ver la obra que quieren comprar. Se nos produjo aquí entonces un patio que le sacamos partido como una rajadura completamente vidriado, donde también se exhiben esculturas y que ilumina toda esta zona de oficina, haciendo que el espacio en realidad sea el interior con el exterior. O sea, la galería en realidad funciona como un todo. Por otro lado, nosotros nos ponemos estos muros en la línea de edificación propiamente tal que tenía el terreno, regalándose a la calle los antejardines que los plantamos de una manera bastante simple y continua para mantener el carácter del barrio jardín bastante arbolado y de grano fino y de baja altura que tiene el resto del barrio. Bueno, la estructura más desafiante, ¿no es cierto?, fue la de la gran sala. Está formado, como vimos en la fachada poniente, por un muro cerrado de hormigón. Aquí permite la bajada de agua en lluvia de este shed. Y por ahí también pasan los aires, suben y retornan los aires acondicionados. En realidad los aires acondicionados se retornan por un elemento que está cerca del café, que son unos shafts de vidrio que están disimulados que dividen el café con la zona de venta de vidrio. Entonces, para salvar esta luz, construimos unas grandes vigas de acero que van formando este shed y eso permite que la luz del natural penetre a la sala filtrada por un cielo que cuelga de esta estructura superior formando una parrilla con una doble capa de vidrio, de manera que uno puede caminar por sobre eso, o bien en esta cuadrícula también colocar iluminación, como les muestro aquí. Esta es
esta es la estructura de techumbre donde se ve cómo entra la luz de acá, ¿cierto? Tenemos unas cortinas que permiten también oscurecer completamente la sala, y tenemos esta parrilla de fierro que cuelga de esta estructura de las vigas de acero que se ven aquí, con este sistema de focos, como podemos ver acá, que están colocados en algunos puntos de manera de tener iluminación o bien sonido o traspaso de todo tipo de alimentación para lo que se esté poniendo en la sala de abajo. Lo que pasa aquí entonces, lo que estamos construyendo aquí es un piso técnico de circulación eventual. Cada vez que se cambia la exposición abajo, se puede acceder arriba a recolocar o rearmar la iluminación y la iluminación y la especificidad de la ubicación de los focos. Por otro lado, tenemos aquí se puede ver el cielo. Aquí se ve, esta foto de noche muestra cómo las grandes vigas de acero se transforman en una lámpara en la noche. Hay aproximadamente 1600 tubos de fluorescentes de distintas temperaturas de luz que van desde la muy fría hasta la más cálida, que permiten, mediante un sistema computacional, que el artista pueda escoger el tipo de luz que quiera para su exhibición, desde una luz muy fría hasta una luz bastante cálida o muy tenue o incluso apagable. Ahora, esta altura, que son 5 metros 10, también, y que divide la gran sala que se ve acá atrás del patio mediante esta manzana instalada, también puede ser oscurecida con unas cortinas que bajan y que permiten que esto quede completamente aislado. Aquí se puede ver el acceso, la relación que tiene con el patio, con la esquina del barrio, el patio de las esculturas, el comienzo de la bajada hacia el pequeño teatro. Esto lo dejamos desplazado, por un lado, para alivianar y para siempre dejar la presencia, que se vislumbrara de lo que había atrás y que produjera una atracción, pero por otro lado, el aire acondicionado que sale de acá tenía que poder fluir y avanzar de manera que se produjera la convección y la circulación necesaria para que avanzara hacia todo el resto de la sala. Cuidamos de que no hubiera ningún enchufe, las paredes están recubiertas, las paredes de hormigón, digamos, y una capa gruesa de aglomerado, de manera que eso se puede ir retapando, rellenando, repintando con las distintas exhibiciones. No hay enchufes en el piso, lo que se usó aquí fue mármol travertino, saliendo totalmente a nivel hacia el patio, de manera que el patio aquí es un deck sobre el estacionamiento. Para mantener la horizontalidad, nos pareció que la horizontalidad era fundamental para que la exhibición de las obras de arte se hiciera en plenitud. Por otro lado, este patio está delimitado por estos dos muros que yo les explicaba, relativamente bajos, que son acompañados por unas piletas de agua que reflejan la luz y que también permiten ahí exhibir esculturas. Otra vista ya desde el fondo de la sala hacia el patio. Acá arriba podemos ver el balcón que se produce desde la zona de exhibición de pequeño formato a la gran sala de 5 metros 10 de altura. Otra vista. Aquí podemos ver la escalera que sube hacia, esta es una exposición que también nos encargaron de inventar un sistema para montar, de manera de hacer más eficiente el espacio que había para pequeño formato. Entonces usamos la parrilla para colgar estos paneles que abajo se afirmaban con unos alambres triangulados a unas planchas de mármol que sostenían los marcos que exhibían las obras de papel. Hay una sensora aquí que se alcanza a ver que comunica el estacionamiento que hay abajo, que originalmente fue pensado para autos, pero que finalmente hoy en día se usa
más que nada para exhibiciones de gente más joven. Muchas veces simultáneamente hay una exhibición en el subterráneo de artistas jóvenes emergentes, mientras que arriba hay unos más consagrados, lo que hace también que la galería tenga un interés mayor. Este es el café, con la relación que tiene visual con lo que se está exhibiendo en la otra sala, la relación con el patio. Aquí no alcanzamos a ver la relación con el acceso, pero lo que creemos que en esta obra, que es bastante simple y más de pequeño formato, se consigue finalmente por el éxito que ha tenido, porque está siempre lleno de gente a la hora que uno llegue. Es difícil conseguir mesa y para poder almorzar o a cualquier hora hay gente. Y este flujo que va al restaurante a su vez lleva a la gente hacia el interior de la sala. Creemos que se consiguió el propósito que pensamos sin ni siquiera haber tomado el lápiz. O sea, fue lo que pensar qué es lo que queríamos hacer mientras que hacíamos la crítica de lo que estábamos viendo en la ciudad de Nueva York. ¿Qué es lo que no queríamos y qué es lo que queríamos? Entonces, con esto yo creo que también esta obra en ese sentido es un buen ejemplo de que lo importante de las obras de arquitectura, independiente del esfuerzo que uno haga para que después se construyan bien, que es un detalle que voy a mostrar del cielo del café, es un detalle en realidad para conseguir una mejoría acústica, que es mejorar la losa, pero lo importante es que uno tenga claro qué es lo que quiere conseguir, y no solo en la obra en sí misma en relación al encargo, en relación al presupuesto, en relación al programa, sino que también en relación a la ciudad. O sea, ¿cómo nos planteamos qué relación hay entre el espacio público y el espacio privado? O sea, ¿qué responsabilidad tenemos los arquitectos desde cuando estamos proyectando en la ciudad, porque muchas veces proyectamos fuera de ella también, pero cuando estamos proyectando en la ciudad, la gran responsabilidad que tenemos en la interacción con el espacio público? O sea, esa delgada membrana que delimita lo que es público de lo que es privado es un gran tema de la arquitectura urbana. Yo creo que ha sido bastante poco, o sea, hay, como que dice, hay mucho paño que cortar en cómo hacer esa relación, cómo construirla, digamos. ¿Ah? Uno tiene que tener perfectamente claro qué es lo que quiere conseguir ahí. ¿Ah? ¿Qué grado de privacidad debieran tener las cosas? Hasta dónde la gente puede entrar, si uno quiere que entren o no, y en el fondo qué responsabilidad hay desde la arquitectura privada hacia la formación del espacio público. Bueno, este es un detalle casi nimio en realidad, porque esto mide 20 por 20, pero muestra el calado que tiene la placa, una placa fenólica, que es la placa donde luego se va a ver el hormigón, para conseguir encajar esta otra pieza, ¿no es cierto?, que se coloca aquí y que se sella herméticamente para luego colocar el envigado, la encerradura, que conforma una trama que nos va a dejar, ¿no es cierto?, en estos pequeños cajones que estamos poniendo unos agujeros de manera de poder instalar por sobre esos agujeros una capa de absorbente acústico que va a permitir de que el confort dentro del café sea mayor. Aquí podemos ver que este sector tiene ambos, está eliminado y al mismo tiempo está absorbiendo acústicamente el ruido. Bueno, y esta es la última obra que les vamos a mostrar. Es una obra muy muy simple, la escogimos porque está muy cerca de aquí, es una casa hecha en madera y piedra, una casa de bastante gran tamaño para una familia que tiene numerosa, que quería juntarse con hijos ya mayores, la mayoría casados, y entonces este iba a ser el lugar de encuentro para la familia durante el verano, por un lado, eso en una escala, y el desafío era una segunda versión de la casa que era para la pareja que quería ir, digamos, durante el invierno, en toda ocasión, ojalá una vez al mes, como lugar de descanso.
Esto queda en el camino, en el lago Urbango, como digo, pero en la parte más al oriente del lago, o sea, en la zona, en la ribera norte, pero hacia el fondo del lago, un poco más allá del Salto del Calzoncillo. Ustedes deben conocer, más que nosotros. Ahora, desgraciadamente no tengo una planta de conjunto, que habría sido bueno tenerla, pero se lo voy a explicar en la medida que pueda. Esta es una pradera que está rodeada, el lago está acá. Son varias terrazas con una diferencia de nivel de 4 metros entre cada una. Y la casa entonces se coloca está primero a nivel del lago, luego hay una primera terraza, se coloca en la segunda terraza, ligeramente levantada sobre el lago. Yo diría que debe ser unos 10 metros sobre el nivel del lago aproximadamente, y está rodeada por una península boscosa y otro cerro, de manera de que al tener esta forma como de dique, ¿no es cierto?, orientada hacia el poniente, cierra geográficamente un paisaje que naturalmente quedaba muy bien, como te dice, enmarcado por la vegetación y el paisaje mismo. Entonces, sobre esta terraza hay una tercera, donde se están construyendo más casas, digamos, y que tiene un gran espacio común donde hay caballos y otro tipo de animales. Por lo que era muy importante que la casa fuera lo más discreta posible y que ojalá no quitara la vista al paseante que circulaba en esta zona de la pradera. Entonces lo que hicimos fue hacer un corte que sigue la topografía natural del terreno, con un muro que tiene 1,60 m, y hacer un volumen muy simple, rectangular, que debe medir unos 60 metros por 10 aproximadamente, que está conformado por 17 módulos, todos iguales, de pilarización en madera. La pilarización va aquí, tiene alero por todos lados. Lo que más se estudió fue desde dónde venía el viento y de dónde venía la lluvia. Viento y lluvia vienen desde el poniente, fundamentalmente por el encajonamiento geográfico que producen los cerros, que en este punto del lago es muy estrecho, tanto que casi parece un río ancho. Esto es lo que les explicaba anteriormente. Aquí estamos justo sobre la segunda terraza, y se cumple lo que queríamos, de que la casa no fuera un tapón, sino que dejara fluir la vista hacia el fondo del lago. Se puede ver la estructura que dejamos por fuera, de pilares de 19 por 19 centímetros de pino laminado. Esta es la única parte que es transparente. El patio que está acá atrás cumple la función de poder recibir la vida en común los días que hay bastante viento desde el poniente, y hacia el otro lado tiene la terraza que se veía en la vista anterior, que es la terraza, como que dice, de verano. Aquí se puede ver entonces la fachada, que es completamente vidriada, los pilares que están separados 3,70 m, creo que es la 3,70 m, el sistema de envigado, también de pino laminado, con vigas que salen envolados hacia adelante y hacia atrás, siendo el espacio interior de la casa, y teniendo, como quien dice, la casa a 2 escalas. La primera es cuando el matrimonio va solo, y la segunda, si es como un lodge, digamos, con acceso por el exterior, con un buen alero que tiene, creo que 1,80 m, por donde se accede a los dormitorios de los niños. Cada uno con su baño, de manera que durante el invierno se cierra, y lo que se calefacciona y se usa es solo la parte pública, como que de la casa, más el dormitorio principal con su baño y la cocina, y a su vez también es un comedor de invierno, de una escala menor.
Las vigas son también de pino laminado, que tienen una dimensión de 34 por 9 centímetros. Están colocadas a 70 centímetros una de otra. Se pintó toda la estructura con un impermeable negro de manera de separarlo del resto de la envolvente de la casa, que es un basamento de piedra local acá, el mismo basamento de piedra que usamos acá y acá, más el muro de arremplamiento en este sentido de la casa, que es de hormigón y piedra, que tiene la chimenea. En este otro sentido, las diagonales van metidas dentro de unos tabiques hechos de metalcón, con diagonales, con doble volcanica hacia cada lado. En los espacios comunes están forradas en coihue, piso y muro. Nos preocupamos especialmente de que este muro, que es entero por la banda del coihue y no recibiera el contacto directo de las aguas, sino que el contacto directo de la lluvia, que es casi horizontal en el invierno y a veces en el verano también, lo recibe esta fachada, que es completamente vidriada. Aquí podemos ver un corte. Bajamos la terraza 1 metro con respecto al espacio de recibo y el comedor de la casa, de manera de que la vista hacia abajo, hacia el lago, no quedara entorpecida por el avance de la terraza. Y por otro lado, aquí se puede ver el espacio protegido del viento que queda atrás, con el corredor techado, que es una tipología sumamente clásica, hecha hasta el cansancio en las casas coloniales en el Valle Central, y que nos pareció apropiada para esta doble vida que iba a tener la casa, invierno-verano. En el espacio del living comedor, la altura piso a cielo aquí es 2,80 metros, nos pareció que era poco, dado el largo y la cantidad de gente que se iba a juntar en esta casa, que era alrededor de 20, 23 personas, juntando todos los nietos, niños, etc. Entonces decidimos bajar el espacio de los recibos 2 niveles con respecto a lo que tiene el resto de la casa, que es completamente parejo. Estos son detalles constructivos. Este es el encuentro entre las vigas y los pilares. Aquí se puede ver el encaje entre la viga y el pilar, y el encaje a su vez entre la viga y el pilar y las dos vigas horizontales, de manera que forman un marco rígido. ¿Sí? Este es el detalle del piso interior con el muro de hormigón que se iba construyendo como una mampostería de piedra, con un muro, una placa por detrás y la cerradura. Ahí vemos el empotramiento del pilar y vemos el detalle del marco con el piso de madera. Es una casa muy simple. Aquí se puede ver la doble estructura, la estructura soportante está con este imprimante calafateado. En realidad no. ¿El detalle importante que la lámina anterior es ese exactamente? Sí. ¿Te refieres ¿En la imagen? Sí. Digamos el corte que está... Eso, ¿cierto? Sí, es esto, es el corte aquí y el encaje ahí, que es similar por ambos lados. Aquí podemos ver la galería con el patio de atrás. Aquí se puede ver cómo las rocas naturales que flotaron en el terreno al hacer el corte se subieron por el muro. Las puertas se estudió el detalle de manera de que las puertas quedaran todas a plomo y tuvieran el mismo diseño, digamos, de la pequeña tabla que se usó en toda la casa, que es de 7 centímetros de pulgada, por 1 pulgada por fuera y por media por dentro. Esta es una vista desde la terraza de abajo, con la terraza y los distintos módulos. Otra vista. Y esta es la última, que
que en realidad da cuenta de que el objetivo nuevamente se cumple al ser el techo de la casa una prolongación de la misma pradera, que era lo que nosotros queríamos que se lograra. El único elemento que permanece como dando cuenta desde arriba de que ahí hay una casa es la chimenea, que todavía no hemos podido lograr que se pinte de negro, pero ya se va a pintar de negro. Y eso es. Esta es la última demostración. Bueno, muchas gracias, la verdad que señalar lo que hemos mostrado. ¿Podemos abrir la presentación a algunas preguntas? Ustedes no están agotados, nosotros tenemos ahí. Yo tengo una pregunta. Mostraron como dos escalas, ¿no es cierto? Un edificio bien grande, después esta escala es un menos, ¿no es cierto?, más muy personal. Pero en lo primero era súper explícito el trabajo de la parte del esfuerzo estructural para optimizar, ¿verdad? Optimizar los espacios, los recursos, etc. Y también el trabajo técnico. ¿Cómo es el orden de los factores? No sé, a rato, yo sé que tú estudiaste un poco de ingeniería, un poco de arquitectura, así que imagino que hay una inyección fuerte, pero ¿cómo es el empezar estos proyectos? Las primeras rayas, el proceso de oficina, ¿no?, que tiene este componente tan fuerte, el estilo cultural, pero a la vez estas sensibilidades como la que se notan en estas fotos o en algunos detalles como cada otro edificio. Pregunto pensando en que aquí habemos profesionales, también estudiantes, y los estudiantes acaban de terminar un semestre y acaban de redondear proyectos que son unos procesos bien difíciles, discutidos. Y usted pareciera que es como tan fácil. Yo quiero decir que nosotros hemos construido la arquitectura de algún lugar, siempre. Yo creo que, como dijo Lucho en un comienzo, el hecho de ser dos facilitó mucho eso, porque nosotros empezamos a conversar cuando éramos estudiantes, nosotros nos casamos en el segundo año. Así que tuvimos tres hijos antes de recibirnos, y ha sido una historia donde la arquitectura se ha ido mezclando con nuestra vida personal, no la hemos separado. Y como le decía yo a Tomás, hemos ido siempre dándole el martillo al mismo clavo, no nos hemos movido, hemos estado ahí encerrados en nuestra cueva, produciendo proyectos en la medida que nos han ido encargando o saliéndolos a buscar cuando nadie nos encargaba nada. La verdad es que los edificios que mostró Lucho en un comienzo son de gestión propia de la oficina, pero todo el segundo, el primero también, pero tenemos mucho más tiempo, pero el segundo lo hicimos solo. Armándolo como gestión empresarial, digamos, y después ofreciéndoselo a la inmobiliaria más completo, así como en bandeja, porque ninguna inmobiliaria nos había aceptado así de entrada avanzar por ese camino, sino que nosotros se los llevamos a ellos diciendo, mira, está esto, ¿les interesa? Bueno, ya, nos dijeron, pero en cambio estos otros son encargos propiamente tal. Entonces, yo diría que los primeros dos, como mostró Lucho, están mucho más solicitados por el mercado inmobiliario. En cambio, en el tercero, que es el de la Galería de la Patricia Ready, prácticamente estuvimos trabajando en una suerte de mecenazgo. O sea, la partida de este proyecto es una familia, la familia de Yarul, Juan Carlos Yarul, con una enorme claridad de que este espacio que él estaba construyendo quería que lo sobreviviera. O sea, la intención de ello es donar la galería, como dejarla como un museo de la colección que ellos tienen en un futuro, cuando ellos ya no estén aquí. Entonces, y echar a andar esta fundación que además acompañara esta donación. Por lo tanto, siempre se planteó desde un punto de vista muchísimo más libre en cuanto al presupuesto, poniendo la calidad por sobre otras opciones, y eso se nota porque en el fondo, en un caso, digamos, se le sacó el mayor partido al encargo que se podía en la situación que estábamos. En cada uno de los casos, digamos, se hizo siempre tomando en consideración el presupuesto que había para hacer las cosas y el contexto del encargo. Si es una familia,
como para que en este último caso, si es un mecenazgo, como es el tercer caso, o si es un negocio inmobiliario, como los dos primeros. Ahora, es importante para mí subrayar que el proceso, el método de proyectual es exactamente el mismo en cualquier escala. O sea, diseñar un mueble, diseñar una silla es exactamente el mismo problema que diseñar un edificio o diseñar... yo entiendo que hay una continuidad. Hay una continuidad en que el problema o la actitud con que se resuelve un problema particular de detalle es la misma actitud y el mismo método con que se afronta el problema mayor. Y yo creo que es absolutamente fundamental para obtener un resultado más o menos bueno que exista un vínculo entre las distintas etapas, o sea, una coordinación escalar, digamos, que la gran escala del proyecto sea concordante con la pequeña escala del proyecto, que no haya una especie de decisión en que uno hace digamos, un gran trazado y después se resuelve como se pueda, digamos, el detalle. Yo creo que no, la misma atención, digamos, tiene que estar puesta en cada una de las escalas y tiene que estar además muy bien pensada esa relación entre la parte y el todo. Claro, por ejemplo, la galería está entera modular, yo no alcancé a explicar esto. Hay un módulo que ordena todo. Yo veo, usted pienso en como grandes arquitectos de pasado, pienso veo por ejemplo lo que es Santiago, ¿no? Que tiene edificios de diferentes escalas, pero que uno entra como a investigarlo un poco y hay métodos mecánicos parecidas. ¿Ustedes tienen como referentes o hay inspiraciones? Claro, una intención de diferencia. Yo agradezco muchísimo la preparación con pero yo creo que para nosotros es un gran ejemplo, maestro. Es que hubo esta rascacielos, veía el trabajo del detalle de la pieza de acero. Ubicar piezas de rol. Y usted nos puede contar algo, yo sé que ustedes han trabajado también en la parte constructiva, incluso se han desarrollado, han perfeccionado sistemas constructivos. Sí, hemos trabajado un poco por lo mismo, por el mismo interés de no hacer una concreción metodológica entre la concepción general, digamos, entre el mundo de las ideas y el mundo de su encarnación, su concreción. Nosotros creemos que no hay que hacer una diferencia. Nosotros creemos en la encarnación de las ideas. Creemos que es importante que no haya, por decir así, en términos teológicos, una decisión entre el cuerpo y el alma, por ponerlo así. Se nota que material está completamente involucrado de decisiones iniciales y de repente no es como funcionales. No hablaba, no sé, del espacio de la misa de Reddit, viendo más la luz. Encontrar arquitectos que sean buenos para ambas escalas. Lo que pasa es que eso se va dando también con el tiempo. Yo quiero decirles que estas obras nuestras son todas del año, nosotros odiamos en 60 años y son todos los últimos 10, 15 años. Y nosotros durante 20 años hicimos obras que no tienen este dominio del espacio. O sea, yo creo, y en ese sentido me gustaría decirle a los alumnos aquí que la primera obra que nosotros hicimos y que yo hice por la hermana estaba francamente aterrorizada. Primero por la complejidad que significaba hacer una especie de lo que era para mí un animal con distintos sistemas. Y cómo íbamos a poder afrontar esta complejidad de la construcción y darles ánimo, y sobre todo a las mujeres, que se puede. Se parte por la A y se termina por la Z, pero no hay que tenerle miedo al total, sino que hay que irlo fragmentando, estudiando sistema por sistema e integrando.
Yo creo que lo que dice Lucho en ese sentido, si uno tiene un propósito claro y uno sabe lo que quiere hacer, no es tan difícil ir estudiando el todo y las partes de una manera continua. O sea, ir pensando en el detalle de la casa simultáneamente con la visión de conjunto de lo que uno quiere lograr. Pero uno siempre está contrañida por cosas absurdas como que el tamaño de los vidrios no es más que 4 metros tantos, que al horno de los vidrios que hay que poner para que no siempre las fachadas de vidrio, el horno no tiene más que 4 metros 20, por lo tanto el atizador hay que suplirlo. Entonces en el caso de la galería de García Reyes, entonces ¿cómo lo suplimos? Bueno, pongámosle una baranda para que no se note. Entonces la suplida queda como disimulada. Entonces, si fijas el detalle y está completamente determinado por los materiales que existen. No es que las medidas sean como un invento nuestro, sino que, bueno, a lo mejor hubiéramos querido que hubiera sido un poco más alto, pero los vidrios eran de tal tamaño y así que así fue. Y los hornos eran de tal tamaño, por lo tanto, hubo que hacer un detalle especial de baranda que los uniera y que disimulara y que no se notara eso como defecto. Dentro del proceso de trabajar, digamos, marido-mujer, ¿cuáles son los roles que ustedes determinan dentro del proceso creativo, el proceso constructivo, ya que hay que entrar en materia? Es difícil, digamos, siempre lidiar con el tema profesional, con lo sentimental y con la vida personal. Supongo que toda la época profesional que ustedes han tenido juntos han tenido que pasar por las buenas, por las malas y en definitiva, si nos pueden contar algo respecto a esa separación de roles y, no sé, por algún tipo de anécdota. Fundamentalmente lo que es importantísimo es asignarse las responsabilidades con absoluta claridad y que no haya ahí ninguna confusión. O sea, si Antonia tiene a cargo un proyecto determinado, yo puedo recordar que es una barbaridad lo que está haciendo, la voy a tratar de convencerlo y a decir esto y lo otro. Y si no la convenzo, allá ella tiene esa responsabilidad final. Pero eso no me inhibe de intervenir y opinar y tratar de convencerla y viceversa. Entonces, claro, si no existiera esa asignación de responsabilidades, yo creo que eso vale para cualquier trabajo en equipo. Se deviene en un caos la cosa, es un puro, digamos, una discusión sin fin. Todas las oficinas trabajan así, por lo menos. O sea, las oficinas que tienen socios que son hombres también trabajan así. O sea, se dividirán los trabajos. Tiene que haber uno que corte el pie en la hora que tiene a cargo, porque si no, no se puede avanzar. ¿Cierto? No se quedaría siempre pegado en discusiones que no terminarían nunca. Ahora, por supuesto que esas discusiones enriquecen mucho los proyectos. Yo creo que eso es como que dice el trabajo de también que también lo hacemos. Por eso cuando digo que todos los proyectos nuestros parten por un relato, es cierto. El relato es qué es lo que queremos hacer, cómo ves tú el terreno, cómo ves tú el problema, qué es lo que está en juego. Cada uno pone lo suyo, por supuesto que las cosas que veo son distintas que las que veo yo. Y eso es lo que lo hace interesante, ¿entiendes? Porque si no probablemente serían menos ricos los proyectos, tendrían menos contradicción tal vez, o menos riqueza, menos complejidad. Ahora nosotros también intentamos reducir al máximo la paleta, o sea, hay ciertas cosas que intentamos hacer siempre con los proyectos, que es hacerlo lo más simple y depurado posible. O sea, hay un enorme trabajo en restar, en tratar de quedarnos lo que es verdaderamente importante y sobre todo no imponerle al usuario, como decía Lucho en mi comienzo, no imponerle una arquitectura como por obligación al usuario, sino que la arquitectura sea un soporte lo más leve y neutro que permita que ahí esplenda lo que tiene que esplender y que no sea necesariamente la propia arquitectura, sino que sea la persona humana que la habita. Se ve ahí lo que realmente el relato que nosotros pensamos desde la persona humana, para la persona humana, no
no como que dice como un artefacto en sí mismo o como una escultura, sino que como como decía Lucho, al servicio de la vida, realmente al servicio de la vida. O sea, tenemos mucho resquemor y desconfianza de todas las formas a la moda. Creemos que todas las cosas que parecen muy bonitas y muy fácilmente bonitas a los 2 años hostigan y uno ya no las quiere ver. Y entonces tratamos de aproximarnos lo más posible a una visión lo más depurada y esencial de los problemas y dar una respuesta constructiva acorde, de manera de que la obra permanezca y de esa manera sea sustentable. A nosotros nos parece que la primera sustentabilidad es esa, es que los recursos queden bien invertidos y que la obra dure en el tiempo. Porque no basta con hacer un edificio que sea sustentable como se usa ahora, digamos que el aire entre por aquí, salta por acá, reciba la luz o el calor por un lado y salta por otro, sino que la primera sustentabilidad es saber usar bien los medios que uno tiene y siempre son escasos, siempre. Aunque haya mecenazgos, son escasos. Bueno, yo venía a este seminario en mayor oportunidad de ciencia de arquitecto. La arquitectura la sé bastante poco. Sin embargo, me ha impresionado las cosas que usted ha mostrado ahí. Me impresionó mucho ese núcleo que muestra usted en el edificio, en el segundo edificio que mostró, el edificio de calle Apoquindo, que salen esas vigas, la luz de esas vigas inmensas con esa losa grande, que me da la impresión de que es difícil montar un edificio así. Me da la impresión de que es un espacio para que habite, no sé, una especie como de Tutankamón, un espacio, claro, para ser habitado por, no sé, por algo, una pirámide, una cosa gigantesca, entonces yo digo, bueno, chica, a mí me daría miedo habitar ese espacio monumental, gigantesco. Entonces, no sé si se lo provinciano, me quedo con esa sensación de esos lugares, que están hechos como en una escala demasiado grande. Pienso el tipo de negocio podría establecerse en un espacio de esa naturaleza. No, me agradezco mucho su comentario. La verdad es que de hecho es importante ver las cosas en su contexto. Ese edificio está en un contexto, digamos, hiperurbanizado. Seguramente uno de los puntos neurálgicos de la ciudad de Santiago. No es lo mismo imaginar un proyecto como ese en esa condición, donde estamos en el mundo de lo construido, digamos, de lo urbano, que imaginarlo en una condición urbana que pueda tener otras escalas de barrio. Yo creo que es importantísimo entender la forma en su contexto. A mí me parece que sin conocer el lugar o sin estar, no sé si conocerlo, sin estar imbuido de lo que es el lugar, es perfectamente lógico que aparezca esa sorpresa, esa como extrañeza, digamos. Pero de hecho es concordante el encuentro con el lugar, con el contexto que está. Hay café, hay vida en ese planeta. Hay bastante, si uno va ahí, hay cafecitos, hay gente que está de lo más conforme, porque este patio está protegido también del viento, que hay un poquito ventoso. Es bastante íntimo. Es un lugar agradable para estar, no es una cosa chocante. Y el espacio interior, ese que mostró la foto, el enorme espacio interior, no es que se viva así. Ese espacio es una belleza
que luego llega otro arquitecto y lo transforma completamente como de hecho lo hicieron. En distintas oficinas, con sus particiones, con sus privados, con baños, o sea, nosotros encontramos, como decía Lucho, el interior del espacio como un terreno eriazo donde se hace una arquitectura interior. Eso es lo del rigor en cualquier edificio. Pero... O sea, yo hago una reflexión respecto a ese edificio que estaban hablando de la Toquino, yo ahora muchas veces he pasado por fuera. Y es una rotonda donde hay mucha vida, porque como dicen ustedes, hay café y hay otras series como de actividades y mucha área verde. Es uno de los edificios que a mí siempre me ha llamado la atención, no, porque está como con casi una escultura cuando uno va pasando de un auto por esa vía. Y otras que los santiaguinos por lo general siempre lo dicen como, ese edificio está como dado vuelta. Es un poco contraintuitivo, porque generalmente la intuición gravitatoria, digamos, estructural, es que la base es más grande que la cúspide. Claro, porque hay una intuición de apilamiento. Esta es una edificio que tiene una estructura no de apilamiento, sino una estructura de tronco y rama, de árbol. Y en ese sentido es un poco sorprendente, pero desde el punto de vista de su lógica estructural es tan lógico como un árbol, digamos. Ahora tengo que decir que cuando recién me hicieron el encargo, hicimos el volumen, o sea, no hicieron el encargo, hicimos el volumen que significaba el terreno que hemos logrado juntar mediante promesas de compraventa, porque ¿qué se hace? Se junta la promesa de compraventa de un montón de propiedades y finalmente hace su proyecto y luego va el inversionista y compra todo. Antes no. Pero cuando vimos el volumen que habíamos logrado juntar, que se nos fueron plegando, porque partimos con un edificio que era un cuarto y que teníamos, pero se nos empezaron a plegar todas las propiedades que estaban alrededor y llegaron. Nosotros también queríamos vender, ya que desde nos encontramos con un monstruo. Y era realmente muy difícil, porque era muy feo. Era muy feo el bloque, muy pesado. Y yo decía, ¿qué vamos a hacer con este chancho? Es un chancho. Además hay una condición urbana importante. Entonces, hicimos una copa con él. Pero no solo sino que este volumen justo está en la justo en el eje de la avenida Poquito. Cuando uno lo mira desde el poniente y sube por esta avenida, se transforma en el remate de la avenida. Entonces, por eso que fue importante la condición de formar un icono que tuviera distintas lecturas a medida que uno se va aproximando. Que tu percepción del objeto fuera cambiando a medida que la distancia y que el punto de vista, digamos, del espectador va cambiando. Eso es un tema bien determinante, digamos. Justo en ese momento esta simulación, o sea, el retorno de los militares, que cuando tú te lo encuentras de frente de una forma radical. Pero desde lejos, desde el eje, a poquito desde abajo, en realidad hace eje. Cuando está subiendo está en el eje. Entonces nosotros nos dimos cuenta de eso y en realidad pensamos de que el edificio era importante que tuviera ese valor icónico para la lejanía. Y en cambio para la cercanía tuviera un carácter muchísimo más amable como de plaza. Mucho lo usan como hito del pueblo. Ahora, y yo diría, me había pasado algo en ese video que yo diría angélicamente con Ariel y todo el proceso. Y justamente cuando se fue levantando, y toda la construcción, cuando se fue levantando empezaba a generar este cuento que se iba viniendo encima y decía, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Y hizo mucho sentido cuando sacaron el sexto de obra. Apareció esta plaza y esta banda transparente, y el tema como que se amarró y se mudó a la esquina y desapareció este como que es todo el sentido. Y todo el sentido de esta cuestión fue liberar el espacio público. Eso fue... ¿Saben lo que costó? Hubo que ir a hablar con los concejales. Porque en el caso de la municipalidad que lo permitiera, dale con la placa. Había que hacer la placa. Fue una verdadera lucha a conseguir el permiso. En ese sentido yo me quería también colgar de la admiración que no es menor, por lo general
espacio urbano, el espacio inmobiliario, el espacio constructivo súper amarrado a millones de normas, a millones de tecnicismos, a millones de formatos de materiales, y todo en general, a la gran mayoría genera problemas. Pero cuando uno se pone con un problema da la solución más fácil y responde de manera directa. Entonces, es muy fácil caer en ese juego y no cumplir la vida y usted, la migración está equilibrada esa vuelta y esa vuelta y generan inventos y negocian con concejales y logran que algo que quiera transformar en un edificio de placa, que quiera respetar la pasante, que quiera transformar en una caída esta estructura. Y eso tiene que contribuir con el sistema de resistencia, de no conformarse, sino de ir trabajando, que siempre es lo que es mejor. Y también siempre ver, y para mí me parece fundamental como un valor, ver lo común por sobre lo individual. O sea, el bien común de la ciudad, que es el espacio público, que debiera ser lo más importante, debe siempre primar sobre la otra. Debe ser el punto de partida, no al revés. Yo tengo una que yo tampoco soy arquitecto, pero en un área especialmente de diseño. En diseño siempre se usa mucho definir mucho el público objetivo. No sé cómo en diseño se usa, por ejemplo, como decía Luis, ahí empezó a pensar, tal vez Luis no es el público objetivo para este edificio, tal vez la gente que habita este edificio está obligada a habitarlo. Pero porque ustedes hablaban igual de que para tener un proyecto arquitectónico exitoso tienes que tener un propósito. Pero ese propósito se usa siempre pensando en la ergonomía, pero cómo es la fórmula exitosa de saber quién es la persona que va a habitar ese espacio. Claro, hay que ponerse en el lugar del habitante todo el tiempo. Porque, por ejemplo, me pasaba en la galería de arte que es algo tal vez tan abierto que puede pasar un ladrón y lo hace todo. Y claro, también es todas esas cosas son parte del problema. ¿Sí? Pero de hecho la galería tiene una sueca. Claro. Pues el problema del el problema de los muros, esos muros tienen una configuración que permite desplazar unas rejas de manera que el diseño, digamos la abertura de ese patio tiene relación con el detalle de la reja. Sí, que no podía tener más de 13 metros, porque ya hacer esa reja mucho como una locura. Era con la reja para la minería, con el motor que hubo que poner para que se desplazara. Pero, en fin, es un buen punto el éxito va mucho de la mano de que se vaya a usar bien. Claro, hay que configurar bien el problema. Antes de la solución uno tiene que entender bien cuál es el problema. Como todas las cosas. Luis, Antonia, quisiera tomar las últimas palabras para primero agradecerles la visita, ha sido un honor. Honestamente, creo que ya se configuró para nosotros, y voy a explicar ahora por qué hubo una suerte celebración. Cuando se entren, 3 de nuestros niveles han terminado su entrega de manera realmente notable, y la venida de ustedes creo que realmente solo pone más en alto este evento. Lo agradecemos, y por lo mismo queremos hacer 2 regalos, uno para ustedes, gracias a Duomo, darles presente una revista de nuestra escuela también, y para todos, la verdad que invitarlos a un cóctel afuera, a que vamos a extender esta conversación a los que estamos acá, gracias a Duomo y a la escuela que se está presentando.